Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo 11. A la mañana siguiente, Ellie vio el papel y preguntó a su padre qué quería decir. Quiere decir que hay que hacer una pequeña operación a Church, dijo Luis. Probablemente tendrá que pasar una noche en casa del veterinario y cuando vuelva a casa se quedará en el jardín y ya no tendrá ganas de salir a zascandilear por ahí. ¿Ni cruzar la carretera? Preguntó Ellie. Aunque no tiene más que 5 años, desde luego no se chupa el dedo a la niña, pensó Luis. Ni cruzar la carretera, dijo él. Ya, Dijo Ellie. Y aquí acaba la conversación. Luis, que esperaba una escena de protestas y llantos porque Church tuviera que pasar una noche fuera de casa, se quedó atónito por la docilidad de Ellie. Y entonces comprendió lo preocupada que debía de estar. Quizá Rachel no estuviera desencaminada al juzgar el efecto que le había causado el cementerio de animales. La propia Rachel, que estaba dando a Gage el huevo del desayuno, le miró con gratitud y aprobación, y Luis sintió que se le quitaba un peso de encima. Aquella mirada le dijo que había pasado el enfado, que el hacha estaba enterrada. Ojalá lo estuviera para siempre. Después, cuando el gran autobús amarillo se hubo engullido a Ellie por toda la mañana, Rachel se acercó a Luis, le echó los brazos en el cuello y le besó suavemente en la boca. te agradezco que hayas hecho eso, Le dijo. siento mucho haberme puesto tan antipática. Luis le devolvió el beso, pero se sentía un poco incómodo. Estaba pensando que, si bien ella no solía prodigiar la frase, Siento mucho haberme puesto antipática. él le había oído ya otras veces, y generalmente después de que Rachel se saliera con la suya. Gage, mientras tanto, se había acercado a la puerta con paso vacilante y miraba la carretera vacía por el cristal de abajo. Bus, Dijo tirándose distraídamente del pañal. Eli, bus, Está creciendo demasiado deprisa, dijo Luis. demasiado. Bueno, por mí que siga creciendo hasta que no necesite usar pañales. Que pare después. Ella se rió. Todo había vuelto a la normalidad. Todo iba perfectamente. Ella se echó hacia atrás, le retocó un poco la corbata y le miró de arriba abajo con severidad. ¿Da usted el visto bueno, mi sargento? Estás muy guapo. Sí, eso ya lo sé, pero ¿tengo facha de cirujano de corazón? ¿Parezco uno de esos tipos que ganan $200,000 al año? No, ¿te pareces al viejo Luke Reed? Rió ella. El rey del rock and roll. El rey del rock and roll tiene que calzarse sus zapatos de bailarín y salir disparado. ¿Estás nervioso? Sí, un poco, No hay motivo, dijo ella. te dan 67,000 al año por poner vendajes de primeros auxilios, extender recetas contra la gripe y la resaca, dar la píldora a las chicas. Y no te olvides de la loción antipiojos, dijo Luis sonriendo. Una de las cosas que más le sorprendieron durante la primera inspección de la enfermería fueron las enormes existencias de colonia antiparásitos que parecían más propias de un cuartel que de una universidad mediana. Miss Charlton, la enfermera, sonrió cínicamente. Los apartamentos de fuera del campus dejan bastante que desear. Ya verá, doctor. Sin duda tenía razón, Que pases un buen día. dijo Rachel, volviendo a besarle largamente. Cuando se apartó, le miró con burlona seriedad. Y por lo que más quieras, recuerda que eres un director, no un interno ni un residente de segundo. Sí, doctor, respondió Luis humildemente, y los dos se echaron a reír de nuevo. Por un momento él pensó en preguntar: ¿Fue Zelda, cariño? ¿Es eso lo que te atormenta? ¿Es esa la zona de las borrascas? ¿Cómo murió Zelda? Pero no iba a preguntarle eso, y mucho menos ahora. Como médico, él sabía muchas cosas. Lo más importante, desde luego, que la muerte es tan natural como el nacimiento. Pero no le iba muy a la saga el que no hay que hurgar en una herida que empieza a cicatrizar. De manera que, en lugar de preguntar, le dio otro beso y se fue. Era un buen comienzo y un buen día. Maine brindaba su apoteosis estival, un cielo azul, sin nubes, y una temperatura ideal de 24 grados. Al salir a la carretera, Luis pensó que hasta entonces no había visto ni asomo del célebre follaje de otoño que se suponía tan espectacular. Bueno, esperaría. Encaró el Honda Civic, el segundo coche de la familia, hacia la universidad y avanzó a velocidad regular. Aquella mañana Rachel llamaría al veterinario, operarían a Church y se habrían acabado las historias del cementerio de animales. Y el miedo a la muerte. ¿Qué falta hacía pensar en la muerte en una mañana de septiembre tan hermosa?
Luis puso la radio y estuvo maniobrando hasta que se tropezó con los ramones que vociferaban el Rockaway Beach. Subió el volumen y coreó la canción, desentonando, pero con entusiasmo. Capítulo 12. Lo primero que advirtió al entrar en el recinto de la universidad fue el súbito y espectacular aumento del tráfico. Turismos, bicicletas y gente corriendo con shorts de gimnasia. Tuvo que frenar bruscamente para no atropellar a dos muchachos que venían haciendo jogging desde el Dunn Hall hacia las pistas de atletismo situadas detrás del pabellón polideportivo. Del frenazo se le clavó el cinturón en el hombro. Hizo sonar el claxon. Le indignaba el modo en que los corredores y ciclistas prescindían de toda precaución. Al fin y al cabo estaban haciendo deporte. Uno de ellos, sin mirarle siquiera, le hizo un gesto con el dedo. Luis suspiró y siguió adelante. La segunda novedad era que la ambulancia no estaba en el aparcamiento, frente a la enfermería, y esto lo intranquilizó. La enfermería estaba preparada para tratar cualquier enfermedad o accidente menos grave. Había 3 salas de reconocimiento muy bien equipadas, a las que se entraban directamente desde el gran vestíbulo, y 2 salas con 15 camas cada una. Pero no había quirófano ni nada parecido. Los casos graves eran transportados en ambulancia al centro médico de Maine Oriental. Steve Masterton, el médico ayudante que acompañó a Luis en su primer recorrido de las dependencias, le mostró con justificado orgullo el registro de los 2 cursos anteriores. Solo 38 servicios de ambulancia en todo aquel tiempo. No estaba mal, si uno tenía en cuenta de que el censo de estudiantes rebasaban los 10.000 y la población total era de casi 17.000 personas. Y el primer día del curso ya no estaba la ambulancia. Luis dejó el coche en el hueco en el que, en un rótulo recién pintado, se leía «Reservado para el Dr. Creed», y entró rápidamente en la enfermería. Encontró a Miss Charlton, una mujercita canosa y delgada de unos 50 años, en la primera sala de reconocimientos, tomándole la temperatura a una jovencita con tejanos y corpiño playero. La muchacha, según observó Luis, tenía quemaduras solares recientes y estaba despellejándose. «Buenos días, Joan», dijo. «¿Dónde está la ambulancia?» «Oh, ha sido toda una tragedia», dijo la mujer extrayendo el termómetro de la boca del estudiante y leyendo la temperatura. «Cuando Steve Masterton llegó esta mañana a las 7, encontró un buen charco debajo del motor entre las ruedas delanteras. Se rajó el radiador. Se lo han llevado con la grúa». «Magnífico», dijo Luis, pero se sentía aliviado, por lo menos no había salido por una urgencia, como temía al principio. «¿Cuándo nos la devolverán?» Joan Charlton se echó a reír. Por el modo de trabajar del taller mecánico de la universidad, supongo que nos la mandarán hacia el 15 de diciembre con un lazo navideño. Miró al estudiante. «Tienes medio grado de temperatura», dijo. «Toma 2 aspirinas y procura no acercarte a los bares ni a los callejones oscuros». La muchacha se puso de pie, lanzó a Luis una rápida mirada escrutadora y salió. «Nuestra primera paciente del curso», dijo la Charlton agriamente, sacudiendo el termómetro. «No parece muy satisfecha». «Conozco el tipo», dijo ella. «Oh, y también el reverso de la medalla. Los atletas que siguen jugando con fisuras de huesos, tendinitis y además porque no quieren quedarse en el banquillo, son muy machos. No pueden defraudar al equipo, aunque con ellos se juegan su vida profesional. Pero hoy tiene usted a la señorita 37.5. Señaló por la ventana con un movimiento de la cabeza. Luis vio a la despellejada dirigirse hacia el complejo de dormitorios Gannett, Cumberland and Groscoggin. En la sala de reconocimientos, la joven daba la impresión de encontrarse mal y estar esforzándose por sobreponerse al dolor. Ahora andaba contoneándose, mirando y haciéndose mirar. La típica hipocondríaca universitaria. Miss Charlton introdujo el termómetro en un esterilizador. «La tendremos aquí 2 docenas de veces antes de que termine el curso. Sus visitas coincidirán con los exámenes parciales. Una semana antes de los finales estará segura de tener pulmonía o bronconeumonía. Luego lo dejará en bronquitis, tal vez. Se saltará 4 o 5 exámenes, aquellos con los de que el profesor sea un hueso, como dicen ellos, y conseguirá que le pongan pruebas atenuadas. Las enfermedades se agravarán cuando saben que van a ponerles temas concretos en lugar de trabajos de carácter general». «Caramba, pues no estamos cínicos ni nada esta mañana», dijo Luis. Realmente se sentía atónito. Ella le guiñó un ojo haciéndole sonreír. «Yo no me lo tomo muy a pecho, doctor. Haga usted otro tanto».
¿Dónde está Stephen? En su despacho, contestando cartas y rellenando estúpidos formularios oficiales. Luis entró en su despacho. A pesar del cinismo de la Charlton, se sentía cómodo y seguro. Al mirar atrás, Luis pensaría cuándo pudo soportar pensar en aquello que la pesadilla empezó alrededor de las 10 de aquella mañana, cuando le llevaron a Víctor Pascoe, el muchacho moribundo. Hasta entonces, todo estuvo tranquilo. A las 9:30 después de que llegara él, se presentaron los 2 estudiantes de enfermería que harían el turno de las 9 a las 3. Luis les dio un bollo y una taza de café y les habló durante 15 minutos para explicarles cuáles eran sus obligaciones y, lo que era tal vez más importante, cuáles no eran sus obligaciones. Luego, la Charlton las tomó bajo su tutela y cuando salían de su despacho, Luis la oyó preguntar: ¿Alguna de vosotras es alérgica a la mierda o al vómito? Porque aquí vas a ver mucho de las dos cosas. Ay, Dios, murmuró Luis cubriéndose los ojos con la mano. Pero sonreía. No dejaba de tener sus ventajas contar con un cabo de varas como la Charlton. Luis empezó a llenar los largos formularios oficiales que suponían un completo inventario de los medicamentos y del material. Todos los años la misma historia, murmuró Steve Masterton con voz de mártir. Todos los años la misma cochina historia. ¿Por qué no pones instalación completa para trasplantes de corazón? Valor aproximado $8 millones. Eso les dará que pensar. Luis estaba totalmente absorto en su trabajo mientras el subconsciente le murmuraba que no le caería mal una taza de café cuando oyó gritar a Masterton en el vestíbulo. ¡Luis! ¡Luis, sal enseguida! ¡Qué barbaridad! El pánico que había en la voz de Masterton hizo que Luis saliera corriendo. Se levantó del sillón como si hubiera estado esperando aquello. Donde sonaba la voz de Masterton se oyó un chillido fino y cortante como una astilla de vidrio. Fue seguido de una fuerte palmada. ¡Cállate! ¡O largo de aquí! ¡Cállate ya! Luis salió disparado a la sala de espera. Al principio solo vio la sangre. Cantidad de sangre. Una de las aspirantes de enfermería sollozaba. La otra, blanca como la leche, se apretaba las comisuras de los labios con los puños, distendiéndolas en una ancha sonrisa de repugnancia. Masterton, arrodillado en el suelo, trataba de sostener la cabeza del muchacho que estaba tendido sobre la moqueta. Steve miró a Luis con los ojos agrandados por el horror. Abrió la boca, pero no le salían las palabras. Al otro lado de las grandes puertas de cristal del centro médico se apretujaba la gente, haciendo pantalla con las manos para mirar al interior. La escena evocó a Luis un recuerdo aberrante. Se vio a sí mismo con 6 años sentado en la sala de estar con su madre, mirando la televisión por la mañana, antes de que ella se fuera a trabajar. Estaban dando aquel viejo programa que se llamaba Today, de Dave Garroway. Había mucha gente fuera que miraba embobada a Dave y a Frank Blair y al bueno de G. Fred Moggs. Volvió la cabeza y vio más caras en la ventana. Lo de las puertas no podía impedirlo, pero... «Echa las cortinas», dijo al aspirante que había gritado. Como ella no se movía, la Charlton le dio un golpe en las posaderas. «¡Muévete, chica!». La muchacha se puso en movimiento. Al momento, las cortinas quedaron echadas. Charlton y Steve Masterton se situaron instintivamente entre el herido y las puertas, al fin de tapar la vista en la medida de lo posible. ¿La camilla dura, doctor?, preguntó la Charlton. «Que la traigan si es que la necesitamos», dijo Luis agachándose al lado de Masterton. «Aún no sé lo que tiene». «¡Vamos, tú!», dijo la Charlton a la muchacha que había corrido las cortinas. La joven se volvía a tirar de los labios con los puños, formando aquella mueca de horror que le descubría los dientes como una sonrisa. «¡Ah!», gimió la muchacha mirando a la Charlton. «De acuerdo. ¡Ah!, pero andando». La enfermera la sacudió por un hombro y la muchacha se alejó rápidamente. El borde de su falda a rayas rojas y blancas le rozaba las pantorrillas. Luis se inclinó para examinar a su primer paciente de la Universidad de Maine, en Orono. Era un muchacho de unos 20 años y Luis no tardó ni 3 segundos en hacer su diagnóstico. Estaba prácticamente muerto. Tenía la cabeza aplastada y el cuello roto. La clavícula fracturada le tensaba la piel del hombro derecho, hinchado y deforme. De la cabeza, un fluido amarillo y purulento le goteaba en la alfombra mezclado con sangre. Por un boquete del cráneo, Luis veía palpitar la masa del cerebro en un blanco grisáceo. Era como mirar por una ventana rota. El orificio tenía unos 5 centímetros de diámetro.
Era lo bastante grande como para que naciera un niño, si lo hubiera llevado en la cabeza, como Zeus, que paría por la frente. Parecía imposible que aún estuviera vivo. De pronto, le pareció oír la voz de Jude Crandall que decía: A veces se sentía la dentellada en el trasero. y su madre: lo muerto, muerto está. Sintió el disparatado impulso de reír. Lo muerto, muerto. Sí, señora. Esto era categórico. Llama a la ambulancia, dijo Masterton. Hay que... Luis, la ambulancia está... Vaya. Luis se dio una palmada en la frente y miró a la Charlton. Joan, ¿qué hacen en estos casos? ¿Llaman a seguridad del campus o del centro médico de Maid Oriental? Joan parecía aturdida y trastornada. Algo insólito en ella, supuso Luis, pero su voz sonaba bastante firme al responder. No lo sé, doctor. Nunca habíamos tenido un caso como este desde que yo estoy en el centro médico. Luis pensó con toda la rapidez de la que era capaz. Avisen a la policía del campus. No podemos esperar a que la ambulancia llegue del hospital. Si es necesario, podemos llevarlo a Bangor en un coche de bomberos. Por lo menos tiene sirena y luces especiales. Llámeles, Joan. La mujer se fue, pero no sin que Luis captara la mirada de profunda conmiseración que le lanzó. Aquel muchacho musculoso y bronceado, quizá de haber estado todo el verano reparando carreteras, pintando fachadas o dando clases de tenis, que no llevaba más ropa que unos shorts colorados por las listas blancas. Aquel muchacho iba a morir de todos modos. Y habría muerto también aunque la ambulancia hubiera estado aparcada en su sitio y con el motor en marcha cuando lo trajeron. Increíblemente, el moribundo se movía. Agitó los párpados y abrió los ojos. Unos ojos azules con un iris ribeteado de sangre, que miraba sin ver. Trató de mover la cabeza y Luis le sujetó con más fuerza, pensando que tenía el cuello partido. El terrible traumatismo craneal no excluía la posibilidad de que sintiera dolor. ¡Qué agujero, señor! ¡Qué agujero!, pensó Luis. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Steve, comprendiendo que la pregunta era estúpida e inútil. La pregunta de un mirón, pero ante aquel agujero él no podía hacer más que eso, un mirón. ¿Lo trajo la policía? No, lo trajeron unos estudiantes. En una manta, no sé nada más. Lo que importaba era lo que iba a pasar ahora, y eso le afectaba a él. Ve a buscarlos. Hazlos entrar por la puerta. Quiero tenerlos a mano, pero que no vean más de lo que ya han visto. Masterton, con cara de alivio por tener una excusa para marcharse, se fue hacia la puerta y la abrió. Se oyó un murmuro de voces excitadas y curiosas. Luis percibió también el aullido de las sirenas de la policía. Ya venían los de seguridad. Luis sintió un leve y mezquino alivio. El moribundo hacía una especie de gorgoteo. Estaba tratando de hablar. Luis oía sílabas, cuando menos fonemas, pero las palabras eran ininteligibles. Luis se inclinó y dijo: «Todo va bien, chico». Al decirlo se acordó de él y de Rachel, y sintió un espasmo en el estómago. Se puso una mano en la boca para ahogar la náusea. ¡Gah!, dijo el muchacho. ¡Gah! Luis miró en derredor y vio que se había quedado solo con el moribundo. Oía a lo lejos la voz de Joan Charlton que decía a las aspirantes que la camilla dura estaba en el armario de la sala 2. Luis tenía sus dudas en que ellas supieran cuál era la sala 2. Al fin y al cabo era su primer día de prácticas, y vaya día. No olvidarían fácilmente su primer contacto con el mundo de la medicina. En la moqueta verde había un círculo marrón oscuro que se ensanchaba por momentos en torno a la destrozada cabeza del herido. Menos mal que había dejado de fluir el líquido intercraneal. El cementerio de animales, dijo el joven con una voz que era como un graznido, y sonreía. Era una sonrisa muy parecida a la mueca grotesca e histérica del aspirante que había corrido las cortinas. Luis lo miró fijamente, resistiéndose a dar crédito a sus oídos. Luego pensó que había tenido una alucinación auditiva. Habrá hecho más ruidos con la garganta y mi imaginación les ha dado coherencia con las impresiones del subconsciente. Pero no era eso, y así tuvo que reconocerlo instantes después. Sintió un vértigo de terror y le erizó el vello. Era como si la piel de los brazos y del vientre se deslizara arriba y abajo en las olas. Pero aún así se negaba a aceptarlo. Si los labios ensangrentados del herido se habían movido y los oídos de Luis captaron unas sílabas, pero eso solo significaba que la alucinación fue visual además de auditiva. ¿Qué dices?,
susurró Luis, y esta vez con la misma claridad que una cotorra o un cuervo con la lengua partida, las palabras sonaron, inconfundibles. No es un cementerio de verdad. Los ojos tenían la mirada extraviada y derrames de sangre. La boca se abría con una gran sonrisa de carpa muerta. El horror traspasó el cuerpo de Luis, atensándole el corazón con unos dedos helados. Él se sentía más y más pequeño, hasta que no pensó más en que salir corriendo para escapar de aquella cabeza parlante, ensangrentada y rota, que yacía en el suelo de la sala de espera de la enfermería. Él no era hombre para profundos principios religiosos, ni se sentía atraído por supersticiones ni ocultismo. No estaba preparado para aquello, fuese lo que fuese. Sobreponiéndose con todas sus fuerzas al impulso de echar a correr, se obligó a inclinarse más hacia el herido. ¿Qué has dicho?, preguntó. Aquella sonrisa. ¡Qué espanto! El fondo del corazón humano es aún más árido, Luis, susurró el muchacho. El hombre siembra solo aquello que puede y lo cuida. Luis, pensó él sin oír nada más después de su nombre. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabe cómo me llamo? ¿Quién eres?, preguntó Luis con voz temblona. ¿Quién eres? Indio, trae pescado. ¿Cómo sabes mi...? Apártate de nosotros. Sabemos. ¿Ustedes? ¡Ah! Hizo el muchacho, y ahora a Luis le pareció que el aliento le olía a muerte, lesiones internas, arritmia, fallo, ruina. ¿Qué? De buena gana le hubiera sacudido por un hombro. El muchacho de los shorts rojos se estremeció de pies a cabeza. De pronto, pareció quedar congelado, con todos los músculos en tensión. Durante un momento sus ojos miraron a Luis sin aquella expresión ausente. Entonces se relajó bruscamente. Olía muy mal. Luis pensó que iba a volver a hablar, que tenía que volver a hablar, pero los ojos volvieron a perderse en el vacío, vidriosos. El hombre había muerto. Luis se sentó sobre sus talones, con toda la ropa pegada al cuerpo. Estaba empapado en sudor. Se le nubló la vista y las imágenes empezaron a ladearse. Al darse cuenta de lo que le ocurría, se volvió, se puso la cabeza entre las rodillas y se oprimió las encías con las uñas del pulgar y del índice, hasta hacerlas sangrar. Al cabo de un momento, el entorno volvió a despejarse. Capítulo 13. Entonces la habitación se llenó de gente. Parecían actores que hubieran estado esperando a la entrada. Ello acrecentó el aturdimiento y el desconcierto de Luis. La fuerza de estas sensaciones que él había estudiado en los cursos de psicología, pero nunca experimentado por sí mismo, le dejó aterrado. Así debía de sentirse uno cuando alguien le echaba una buena dosis de LSD en la bebida. Es como una obra de teatro, representada exclusivamente para mí, pensó. Primeramente se despeja la escena, a fin de que la síbila moribunda pronuncie una oscura profecía que yo y solo yo pueda escuchar. Y en cuanto el hombre muere, todos vuelven. Entraron los dos aspirantes transportando torpemente la camilla dura que se utilizaba en los casos de lesiones dorsales y cervicales. La seguía Joan Charlton, que anunciaba la llegada de la policía del campus. El muchacho había sido atropellado mientras hacía jogging. Luis se acordó de la pareja que se le había cruzado aquella mañana y sintió una punzada de angustia. Detrás de la Charlton venían Steve Masterton y dos agentes del servicio de seguridad. Luis, los que trajeron a Pascoe están... Se interrumpió y preguntó vivamente. Luis, ¿te encuentras bien? Estoy perfectamente, dijo él y se levantó. Sintió un vahido, pero se le pasó enseguida. Por decir algo, preguntó. ¿Se llamaba Pascoe? Uno de los agentes respondió. Víctor Pascoe, según la chica que corría con él. Luis miró el reloj y restó 2 minutos. En la habitación donde Masterton tenía secuestrados a los que habían traído a Pascoe sonaba el llanto de una desconsolada muchacha. Bienvenida a la universidad, jovencita, pensó él. Que tengas un buen semestre. El señor Pascoe falleció a las 10:09 de la mañana, dijo. Uno de los agentes se pasó el dorso de la mano por los labios. Masterton asintió.
Luis, ¿estás bien? Tienes una cara horrible. Cuando Luis abría la boca para contestar, una de las auxiliares soltó al extremo de la camilla y salió corriendo mientras vomitaba en el delantal. Empezó a sonar un teléfono. La muchacha que lloraba se había puesto a llamar a gritos al muerto. ¡Vic! 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 El barullo era espantoso. Uno de los agentes preguntaba a la Charlton si podía darles una manta para tapar el cadáver, y la Charlton le decía que no sabía si estaba autorizada para disponer de una manta. Luis recordó entonces una frase de Maurice Sedac: «Que empiece la varaunda». Volví a sentir en la garganta aquella risa inoportuna y consiguió ahogarla. ¿Había pronunciado realmente las palabras del cementerio de animales ese tal Pascoe? ¿Le había llamado realmente por su nombre? Esto era lo que le tenía trastornado, lo que le había hecho salirse de su órbita, pero su cerebro parecía estar ya envolviendo aquellos momentos en una película protectora, esculpiendo, retocando, sustituyendo. Sin duda, había dicho otra cosa, si realmente había hablado, y con la impresión y los nervios del momento, Luis había entendido mal. Lo más probable era que Pascoe solo hubiera articulado sílabas incoherentes, tal como pensó al principio. Luis trató de reaccionar, buscando en sí aquella personalidad que indujo a la junta de la universidad a elegirle a él entre los 53 candidatos a la plaza. Allí faltaba alguien que tomara la iniciativa. La sala estaba llena de gente aturrullada. «Steve, dale un tranquilizante a esa chica», dijo. Al oír su propia voz, empezó a sentirse mejor. Era como si estuviera en una nave espacial y acabaran de encenderse los cohetes para despegar de un minúsculo asteroide, y el asteroide era, desde luego, el momento en el que Pascoe había hablado. Luis había sido contratado para dirigir a ello, y eso se proponía hacer. «Joan, una manta». Doctor, no hemos hecho inventario. «Traiga esa manta de todos modos. Luego vaya a ver qué tiene el aspirante». Miró a la otra muchacha que seguía sosteniendo un extremo de la camilla. Miraba el cuerpo de Pascoe como si estuviera hipnotizada. «Señorita», gritó Luis ásperamente, y ella apartó los ojos del cadáver. ¿Qué? «¿Cómo se llama su compañera?» ¿Quién? «La que vomita», dijo él con deliberada rudeza. Judith de Lacio. «¿Y usted?» Carla. La muchacha parecía un poco más tranquila. «Carla, vaya a ver cómo está Judy y traiga la manta. Encontraron un montón de ellas en el armario pequeño de la sala de reconocimiento 1. Ahora, si son tan amables, salgan todos. Un poco de profesionalidad, por favor». Los demás se pusieron en movimiento. Al poco cesaron los gritos de la habitación contigua. El teléfono que había enmudecido volvió a sonar. Luis oprimió el botón de espera sin descolgar. El de más edad de los dos agentes parecía más sereno, y a él le preguntó Luis: «¿A quién hay que darle parte? ¿Puede facilitarme una lista?» El hombre asintió. Es el primer caso en 6 años, dijo. Mal empieza el curso. «Y tan mal», dijo Luis. Descolgó el teléfono y soltó el botón de espera. «Oiga, ¿quién está?», decía una voz excitada. Luis colgó el aparato y empezó a hacer sus llamadas. Capítulo 14. Las cosas no empezaron a calmarse hasta casi las 4 de la tarde, después de que Luis y Richard Irving, jefe de seguridad del campus, hicieran una declaración a la prensa. El joven Victor Pascoe estaba haciendo jogging con otras 2 personas, una de ellas, su novia. Un automóvil conducido por Tremont Withers, de 23 años, de Haven, Maine, que circulaba a velocidad excesiva por la avenida procedente del gimnasio femenino Lengyel en dirección al centro del campus, embistió a Pascoe y lo lanzó contra un árbol. Pascoe fue llevado a la enfermería en una manta por sus amigos y 2 transeúntes, y murió 10 minutos después. Withers estaba detenido. Podrían formulársele cargos por conducción temeraria, conducción en estado de embriaguez y homicidio por imprudencia. El redactor del periódico universitario preguntó si podía decir que Pascoe había muerto a consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza. Luis, pensando en aquella ventana rota por la que se veía el cerebro, dijo que era el forense del condado de Penobscot quien debía dictaminar las causas de la muerte. El redactor preguntó entonces si las 4 personas que habían transportado a Pascoe en la manta no le habrían producido la muerte involuntariamente. No,
respondió Luis, contento por tener la oportunidad de eximir de culpa a aquellos 4 jóvenes que habían actuado rápida y humanitariamente. En absoluto. En mi opinión, la herida que recibió el señor Pascu era mortal de necesidad. Se hicieron varias preguntas más, pero en realidad esta respuesta puso fin a la rueda de prensa. Ahora Luis estaba sentado en su despacho. Steve Masterton se había ido a casa hacía una hora, inmediatamente después de la rueda de prensa, tal vez para verse en las noticias de la tarde, según sospechaba Luis. Tratando de despachar el trabajo del día, o quizá de recubrirlo de una capa de rutina, él y la Charlton repasaban las fichas de la carpeta 1, las de los estudiantes que se esforzaban por cursar una carrera a pesar de alguna incapacidad física. De la primer carpeta había 23 diabéticos, 15 epilépticos, 14 parapléjicos y varios casos de leucemia, parálisis cerebral y distrofia muscular, 2 ciegos, 2 mudos y un enfermo de anemia celular, una variedad que Luis ni siquiera había visto. Quizá el peor momento de la tarde fue cuando, poco después de que se fuera Steve, entró la Charlton y dejó un volante rosa en el escritorio de Luis. Alfombras Van Gogh vendrán mañana a las 9. ¿Alfombras?, preguntó él. Hay que reparar la moqueta, dijo la enfermera. Esa mancha, no hay quien la quite, doctor. Naturalmente, fue entonces cuando Luis entró en el dispensario y se tomó un Tuinal. En Tonal lo llamaban su compañero de habitación del primer año de facultad. Sube al tranvía de Entonalandia, Luis. Vamos a hacer un viajecito. Las más de las veces, Luis declinaba la invitación, y tal vez fuera mejor así. Su compañero colgó los libros en tercero, y aquel tranvía lo llevó nada más y nada menos que a Vietnam, en calidad de auxiliar de sanidad. Luis se lo imaginaba a veces atiborrado de droga, viajando por la selva. Pero ahora necesitaba algo. Si tenía que ver el papelito rosa cada vez que levantara los ojos de las fichas, necesitaba la tableta. Se encontraba viajando, bastante entonado, cuando la señorita Billings, la enfermera de la tarde, se asomó a la puerta para decirle: «Le llama su esposa, doctor Creed. Línea 1». Luis miró el reloj y vio que eran casi las 5:30. Tenía intención de marcharse hace media hora. Descolgó el aparato y oprimió la línea 1. Hola, cariño. Ahora mismo... Luis, ¿estás bien? Sí, muy bien. Lo he oído por la radio, Lu. Lo siento. Hizo una pausa. Han dado un reportaje de la rueda de prensa. Has hablado muy bien. Sí, me alegro. ¿Seguro que te encuentras bien? Sí, Rachel, muy bien. Ven pronto a casa, dijo ella. Sí, respondió Luis. Era una buena idea lo de irse a casa. Capítulo 15. Rachel salió a recibirle a la puerta. Luis se quedó con la boca abierta. Ella llevaba el sujetador de tul que tanto le gustaba a él, y unas braguitas semitransparentes y nada más. Estás fenomenal, dijo él. ¿Y los niños? Se los llevó Missy Dandridge. Estamos libres hasta las 8:30. Tenemos 2 horas y media. No perdamos el tiempo. Ella le abrazó. Luis notó un leve perfume. ¿Esencia de rosas? La rodeó con sus brazos, primero por el talle, luego deslizó una mano hacia las nalgas, mientras la lengua de ella danzaba ligeramente sobre sus labios y penetraba en su boca, explorando. Cuando por fin se deshizo el beso, él preguntó con la voz un poco ronca: ¿Tú eres la cena? El postre. Ella empezó a mover lentamente el vientre, apretándose contra él. Pero te prometo que no te vas a tener que comer nada que no te guste. Él trató de sujetarla, pero ella se escabulló y le tomó una mano. «Sube», dijo. Le preparó un baño caliente, le desnudó despacio y le empujó hacia el agua. Luego se puso el guante de toalla que estaba colgando en la ducha y que casi nunca usaba. Le enjabonó y le aclaró. Él se sentía relajarse la tensión de aquel día, aquel horrible primer día. Rachel se había mojado y las bragas se le pegaban al cuerpo como si fueran una segunda piel. Luis fue a salir de la bañera, pero ella le sujetó. ¿Qué? Entonces el guante le asió suavemente, pero con una fricción casi insoportable, con un lento vaivén. Rachel.
Él estaba sudando y no era solo por el calor del baño. Shh. Aquello parecía durar una eternidad. Cuando él estaba a punto, el guante casi se detenía, pero no del todo, sino que oprimía, soltaba y volvía a oprimir, hasta que él se corrió con tal violencia que le zumbaron los oídos. «Dios mío», murmuró cuando pudo hablar. «¿Dónde has aprendido a hacer eso?» «En las School Scouts», dijo ella muy seria. Rachel había preparado un stroganoff que estuvo cociendo a fuego lento durante el episodio del baño, y Luis, a las 4 de la tarde, habría jurado que no volvería a probar bocado hasta la víspera de Todos los Santos. Tomó 2 platos. Luego, ella le llevó otra vez arriba. «Ahora veamos qué puedes hacer tú por mí». Vistas las circunstancias, Luis estimó que había estado a la altura. Después, Rachel se puso su viejo pijama azul. Luis, vestido con una camisa de franela y unos pantalones de pana sin forma alguna, su pelele, los llamaba Rachel, fue a buscar a los niños. Missy Dandridge quería que le contara el accidente con pelos y señales, y Luis le hizo un resumen mucho más escueto que la noticia que aparecería en el Bangor Daily News el siguiente día. No le gustaba tener que hablar de aquello. Se sentía como un chismoso macabro. Pero Missy no quería cobrar nada por cuidar de los niños, y él estaba muy agradecido por la velada que había pasado con Rachel. Gage se quedó profundamente dormido antes de que recorrieran los 2 kilómetros de camino, y la misma Ellie bostezaba y tenía los ojos brillantes. Luis le cambió el pañal a Gage, le puso el pijama y lo metió en la cuna. Luego le leyó un cuento a Ellie. Como siempre, ella pedía a gritos ¿dónde viven las fieras salvajes? Pues tenía mucho de fiera salvaje, pero tuvo que conformarse con el gato en el sombrero. Se quedó dormida a los 5 minutos y Rachel entró a arroparla. Cuando Luis bajó a la sala, Rachel estaba sentada en el sofá, tomando un vaso de leche. Tenía una novela de misterio de Dorothy Sayers abierta sobre uno de sus largos muslos. ¿De verdad estás bien, Luis? Estupendamente, cariño, y muchas gracias por todo. ¿A su disposición? Le sonrió con picardía. ¿No vas a tomar una cerveza en casa de Jude? Esta noche no, estoy molido. Supongo que yo tengo parte de culpa de eso. Eso creo. Entonces, doctor, un vaso de leche y a la cama. Luis pensaba que le costaría dormirse como le ocurría cuando estaba de interno y el día había sido muy movido, pero se sumió suavemente en el sueño como si resbalara por un tobogán de poca pendiente. No recordaba dónde había leído de una persona normal tardaba 7 minutos en quitar todas las clavijas que lo conectaban al día. 7 minutos durante los cuales, consciente y subconsciente, van girando como las paredes trucadas de la casa encantada del parque de atracciones. Resultaba un poco inquietante. Ya casi había caído cuando oyó decir a Rachel a lo lejos: «Pasado mañana». Yolander, el veterinario. Operará a Church pasado mañana. Oh, Church, disfruta de tus cojones mientras puedas, amiguito, pensó, y se quedó profundamente dormido como si hubiera caído por un agujero, y sin soñar. Capítulo 16. Algo le despertó mucho después. Fue un golpe lo bastante fuerte como para que él se incorporara en la cama pensando si Ellie se habría caído o si se habrían desmontado la cuna de Gage. Entonces salió la luna detrás de una nube, inundando la habitación de una luz fría y pálida, y Luis vio a Víctor Pascoe en la puerta. El golpe lo había dado Víctor Pascoe al abrir la puerta. Allí estaba, con la cabeza hundida detrás de la sien izquierda. La sangre se le había secado en la cara dejándole unas rayas moradas que recordaban la pintura de guerra de los indios. Se le veía la protuberancia blanquecina de la clavícula. Estaba sonriendo de oreja a oreja. «Venga conmigo, doctor», dijo. «Tenemos que ir a un sitio». Luis miró en derredor. Su mujer no era más que un bulto impreciso bajo el edredón amarillo, y dormía. Volvió a mirar a Pascoe, que estaba muerto y no muerto. Sin embargo, Luis no tenía miedo. Enseguida comprendió por qué. «Es un sueño», pensó, y el alivio que este pensamiento le produjo le hizo darse cuenta de que sí había tenido miedo al fin y al cabo. Los muertos no vuelven. Fisiológicamente es imposible.
Este muchacho está en un cajón frigorífico de Bangor con la marca del patólogo. Una costura en forma de Y en la espalda. Probablemente el patólogo le habría metido el cerebro en la cavidad torácica, después de extraer una muestra del tejido para el análisis, y le habrá rellenado el cráneo de papel marrón para que no gotee. Es mucho más fácil que tratar de colocar el cerebro otra vez en su sitio como si fuera una pieza de puzzle. El tío Carl, padre de la infortunada Ruthie, le había contado que los patólogos hacían eso, y le había contado otras muchas cosas que probablemente harían gritar de horror a Rachel con su necrofobia. Pero Pascoe no podía estar aquí, ni hablar, amigo. Pascoe estaba en un cajón frigorífico con una etiqueta colgada del dedo gordo del pie, y tampoco tendrá puestos esos shorts colorados. No obstante, sentía el impulso de levantarse. Los ojos de Pascoe estaban fijos en él. Luis apartó la ropa de la cama y puso los pies en la alfombrilla de ganchillo, regalo de boda de la abuela de Rachel. Las borlas se le hundieron en los talones. Aquel sueño era muy real, tan real que Luis no siguió a Pascoe hasta que éste dio media vuelta y empezó a bajar las escaleras. El impulso de seguirle era fuerte, pero Luis no quería que un cadáver ambulante le tocara, ni siquiera en sueños. Pero se fue tras él. Brillaba la seda de los shorts colorados. Cruzaron la sala de estar, el comedor y la cocina. Luis esperaba que Pascoe descorriera el pestillo e hiciera girar el picaporte de la puerta que comunicaba la cocina con el cobertizo, que hacía las veces de garaje para la furgoneta y el Civic. Pero Pascoe atravesó la puerta sin abrirla. Luis pensó, entonces, con un leve asombro, con que así es como hay que hacerlo, sencillísimo, eso lo hace cualquiera. Él lo intentó, y le produjo cierto regocijo chocar con la dura madera. Evidentemente, él era un realista incluso cuando estaba soñando. Luis hizo girar el cerrojo Yale, descorrió el pestillo y entró en el garaje. Pascoe no estaba. Luis se preguntó si su visitante habría dejado de existir. Eso acostumbraban a hacer los personajes de los sueños, con la misma facilidad con que uno cambiaba de escenario. Tanto estabas desnudo al lado de una piscina con una erección de campeonato, hablando de la posibilidad de hacer un intercambio de parejas con Roger y Missy Dandridge, por ejemplo, como escalonando un volcán hawaiano. Quizá había perdido a Pascoe porque ahora iba a empezar el segundo acto, pero cuando Luis salió del garaje, volvió a verle. Estaba de pie, en la embocadura del sendero, iluminado por la luna. Entonces sintió miedo. Se le metía por todos los huecos del cuerpo y lo llenaba de un humo sucio. Luis no quería ir allí, se detuvo. Pascoe miró por encima del hombro. A la luz de la luna, sus ojos parecían de plata. Luis sintió un nudo de angustia en el vientre. Aquel hueso que sobresalía, aquellas manchas de sangre coagulada. Pero era inútil tratar de resistirse a aquellos ojos. Por lo visto, se trataba de un sueño sobre la hipnosis, sobre lo que era sentirse dominado e incapaz de evitar las cosas. Como fue incapaz de evitar la muerte de Pascoe, ya puedes haber estudiado 20 años que si te ponen delante a un tipo con un boquete como aquel en la cabeza, de nada te sirven. Pero era el caso, lo mismo habría sido llamar a un fontanero, a un saurí o a un perico de los palotes. Pero mientras pensaba en estas cosas, ya iba hacia el sendero, siguiendo los shorts que, con aquella luz, parecían tan morados como la sangre de la cara de Pascoe. A Luis no le gustaba el sueño aquel. Quizá era demasiado real. Las borlas de la alfombrilla, el no haber podido traspasar la puerta. En un sueño como es debido, cualquiera puede filtrarse por puertas y paredes, o debería de poder. Y ahora sentía el rocío helado en los pies y la brisa de la noche en el cuerpo. Desnudo, salvo por los shorts de la pijama. Y, cuando llegaron a los árboles, las agujas de los pinos se le clavaban en las plantas de los pies. Otro detalle que resultaba más real de lo necesario. No importa, no importa. Estoy en casa y en la cama. No es más que un sueño, por muy real que parezca y, como todos los sueños, mañana parecerá ridículo. Despierto, descubriré sus incongruencias. Una ramita le arañó el bíceps y Luis hizo una mueca de dolor. Allí delante, Pascoe no era más que una sombra, y ahora el terror de Luis parecía haber cristalizado dentro de su cabeza en estas palabras. Voy al bosque detrás de un muerto. Voy al cementerio de animales andando detrás de un muerto. Y no es un sueño. Que Dios me proteja, no es un sueño.
Esto está pasando de verdad. Bajaron por el otro lado de la colina. El sendero serpenteaba entre los árboles y luego cruzaba la espesura. Ahora no llevaba botas. Sintió una fría jalea bajo los pies y tenía que avanzar sujetándose a las ramas para no resbalar. Se oían desagradables chasquidos como de ventosas. Sentía el lodo entre los dedos de los pies, separándoselos. Trató desesperadamente de aferrarse a la idea de que todo era un sueño. No cuajaba. Llegaron al claro, y la luna volvió a salir de su arrecife de nubes, inundando el cementerio en una claridad fantasmal. Las estelas, pedazos de madera y de hojalata cortada por las tenazas de papá y luego aplastadas con el martillo, losas melladas de pizarra, se destacaban con claridad tridimensional, proyectando sombras negras y nítidas. Pascoe se detuvo junto a Smokey, el gato obediente, y miró a Luis. El horror, el terror que sentía entonces, le parecía que estos sentimientos seguirían creciendo y creciendo hasta que su cuerpo reventara por efecto de su presión implacable. Pascoe le sonreía con sus labios ensangrentados enseñando los dientes, y su sano color bronceado adquiría a la luz de la luna el tono marfileño del cadáver que va a ser amortajado. Pascoe levantó el brazo señalando. Luis siguió con la mirada en la dirección que le indicaba, y lanzó un gemido. Sus ojos se dilataron y se apretó los labios con los nudillos. Sintió algo frío en la cara y se dio cuenta de que estaba llorando de terror. El montón de troncos del que Judd hiciera bajar a Ellie tan alarmado se había convertido en un montón de huesos, y los huesos se movían, retorcían y entrechocaban. Mandíbulas, fémures, cúbitos, molares, incisivos. Vio las sardónicas calaveras de seres humanos y animales, falanges que tintineaban. Aquí, los restos de un pie flexionaban sus pálidas articulaciones. ¡Ay! Se movían. Estaban reptando. Pascoe venía ahora hacia él, con su cara ensangrentada, sombría a la luz de la luna, y el último vestigio de pensamiento coherente de Luis acabó de diluirse con una idea repetitiva. Tienes que gritar para despertarte, aunque asustes a Rachel, a Ellie, a Gage y a todo el vecindario. Tienes que gritar para despertarte. Grita, grita, despiértate, despiértate, despiértate. Pero no le salía más que un tenue soplo de aire, como el sonido que hace el niño que trata de aprender a silbar. Pascoe se acercó y empezó a hablar. «La puerta no debe abrirse», dijo Pascoe. Se inclinaba para hablarle porque Luis había caído de rodillas. Ya no le sonreía de oreja a oreja. Había en su cara una expresión que en un principio Luis tomó por compasión, pero no era compasión, sino una horrible paciencia. Señaló al montón de huesos que rebullían. «No traspase la barrera, por mucho que lo desee, doctor. La barrera se levantó para ser respetada. Recuerde esto, aquí hay una fuerza superior. Lo que usted imagina es una fuerza vieja y siempre inquieta, recuérdelo». Luis volvió a tratar de gritar, y no pudo. «Vengo como amigo», dijo Pascoe, pero ¿dijo realmente amigo? Luis creía que no. Era como si Pascoe hablara en una lengua extranjera que Luis interpretaba gracias a una magia especial de los sueños, y amigo era el equivalente más aproximado que podía hallar a la atribulada mente de Luis. «Usted y aquellos a los que ama están expuestos a la destrucción, doctor». Estaba lo bastante cerca como para que Luis notara su olor a muerte. Pascoe extendía el brazo hacia él, y aquel leve y alucinante entrechocar de huesos. Luis se echaba hacia atrás, en su afán por rehuir a aquella mano. Su propia mano tropezó con una estela derribándola. El rostro de Pascoe, inclinado sobre él, llenaba todo su campo visual. «Doctor, recuérdelo». Luis trató de gritar, y el mundo se borró de su vista, dando vueltas, pero seguía oyendo el repiqueteo de huesos en la cripta de la noche iluminada por la luna.